toda la audiencia de Telefuturo, un gusto poder compartir con todos ustedes Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de Asunción conjuntamente con Telefuturo. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, diácono Ignacio, y a toda la audiencia de Telefuturo. Bueno, hoy estamos 1 de marzo, donde estamos honrando a nuestros héroes que han hecho una entrega de sus vidas. Y bueno, también queremos recordar en este segundo domingo de Cuaresma que el Evangelio nos propone la transfiguración de Jesús y es como una analogía. Bueno, mirar un poco la esperanza, no solamente lo que fue el caos en la guerra de la Triple Alianza, la mayor epopeya del Paraguay. Hoy queremos recorrer desde la historia. Para eso tenemos un invitado que conoce de extremo a extremo nuestra historia y sobre todo desde su perfil de arquitecto diácono. ¿Quién nos está visitando hoy? Está con nosotros el arquitecto Jorge Rubiani. Buen día, Jorge, un gusto poder compartir contigo. Buen día, gracias por la invitación, muchísimas gracias, espero satisfacer las expectativas que ustedes tienen del comentario. Bueno, seguramente normalmente muchas veces se te pregunta sobre la historia, qué ha pasado y más cosas, pero hoy queremos también conocer un poco el rol que tuvo la Iglesia durante la guerra del 65 al 70 y por supuesto también la posguerra. Entonces, para eso es la invitación que te hicimos, arquitecto, para que pueda ilustrar un poco. Sería muy interesante para nosotros quienes estamos también trabajando en la Iglesia, conocer un poco este rol que tuvo la Iglesia dentro de este marco de la guerra del 70. Bueno, independientemente del acontecimiento y a la época, la Iglesia siempre tuvo una preponderancia fundamental en la vida de nuestro país, no solamente en cuanto a la difusión de la fe, como se diría correctamente, sino que en la educación de la gente. Hubo momentos críticos, la Iglesia pasó momentos críticos, especialmente durante el gobierno del doctor Francia, pero siempre, independientemente del valor que le adjudicaba la estructura gubernamental, la Iglesia siempre fue importante porque el país Majeí siempre rigió para el pueblo. Y inclusive en algunos acontecimientos políticos de trascendencia, como por ejemplo era la convocatoria a un congreso nacional que se hizo en varias oportunidades después de la independencia, se iba un parejara, un correo nacional de entonces, a caballo, llegaba sudoroso después de jornadas enteras de cabalgar, porque no iba solamente a un determinado lugar, sino que iba dejando un aviso que venía del gobierno. Entonces llegaba y el mejor momento que tenía el cura del pueblo o el alcalde es llevarlo al término de la misa y decían: oye, Paraguay, la noticia PMM. Y entonces ahí el cura decía: nos piden que designemos 2 diputados para enviar a la capital. Ah, pues no, José Mapenderoga, por no vender Arebeco, vamos a hacer que se vaya el caray juez de paz, a Pendereda de Paraguay. Y así nomás se procedía a la elección, y esa es la razón por la que muchos sacerdotes tuvieron una gran importancia política en la vida de nuestros pueblos después de las independencias. En México, en Bolivia, en Perú, en Paraguay, sin duda, los sacerdotes formaron parte de la primera junta de gobierno. En fin, una serie de cosas. Entonces, de esa manera, siempre se confió en la palabra y eso bastaba para que la concurrencia a la misa de ese domingo decidiera otorgarle una validez a esa propuesta, y venía el padre como... porque además era la persona de mayores quilates intelectuales como para ir a representar a la gente. Y de esa forma la Iglesia tuvo alguna preponderancia que no siempre le otorgaban los papeles oficiales, pero tuvo una preponderancia desde ese aspecto. Qué interesante. Estaba pensando justamente, arquitecto, sobre lo que mencionabas del rol, o sea, era como la persona de confianza de la ciudadanía. Sí, sin duda. Y en ese sentido es como la escuela, digamos, que ayudaba para formar la ciudadanía misma. Sí, por ese mismo motivo,
era la persona de mayor confianza, era la persona que había tenido un cierto protagonismo en sus propias vidas, porque como no teníamos escuelas, las escuelas parroquiales fueron nuestras primeras escuelas. Exacto. Y las primeras lecciones vinieron a través de las lecciones de la iglesia. Entonces, no le estoy adjudicando méritos sino que trato de que nos entendamos de por qué razón. Sí. El sacerdote había sido el educador de la mayoría de los parroquianos que estaban en ese momento delante de él, los había bautizado probablemente a todos o a todos sus hijos, entonces tenía una preponderancia. No se olviden ustedes que el sacerdote que llegaba a la casa era como el enviado de Dios. O Uxerogabe, ñande yara gracia arerape, y cosas así. Entonces, inevitablemente esa preponderancia se dio. Hubo momentos de flaqueamiento de la iglesia cuando el gobierno de Francia, porque prohibió, expropió bienes de la iglesia, prohibió esa obligatoriedad de que uno apele exclusivamente al conocimiento de la iglesia, y ahí se produjo un gran decaimiento, no de la iglesia en sí misma, sino que de la representatividad sacerdotal, que se manifiesta con toda su crudeza después en el gobierno de Carlos Antonio López, porque los sacerdotes en la época de Francia, que carecían ya de las prerrogativas que habían tenido antes, empiezan a cometer actos impuros, indignos, etc. Y hubo, por dinero, por ejemplo, hubo casamientos que no se realizaron porque la gente quería tener un motivo para la farra, se programaba un casamiento con la presencia del cura, o se hacía, hubo un señor que se hizo enterrar en vida, es decir, la denominación fue esa, entierro en vida o un velatorio, para saber qué decían los parientes del difunto, etc. Tenían un motivo para farrear y para el efecto tenían un certificado del cura de que él había muerto en verdad. Pero todo se hacía a tal punto que el obispo de Asunción, el hermano del presidente López, no sé cómo se llamaba el obispo López, recibe una reconvención de su hermano el presidente y dice, esto es una vergüenza. Sí, pero ya se venía haciendo, no me importa lo que se venía haciendo, esto no puede ser. Sí. Y López era una persona muy devota y sobre todo muy consciente de las obligaciones que tenía un pastor. Ah, mira. Entonces, el papel muy importante que ha jugado el clero, especialmente en la educación de la familia, estos que se convertirían después en soldados en las trincheras. Sí, sí. Y por eso también se le adjudicó mucha importancia al sostenimiento de la moral y la presencia permanente de los sacerdotes en el frente de guerra. Eso fue fundamental. López, el mariscal ya en este caso, sentaba en su mesa nada menos que al obispo Palacios. Era como un fortalecimiento a la labor eclesiástica y fundamentalmente al prestigiamiento del que era el pastor de los paraguayos. Eso es categórico. Independientemente, insisto, del papel institucional que tuviera la iglesia en ese momento, los sacerdotes tenían una gran representatividad. Y muchos murieron en la guerra, muchos murieron en la guerra. O sea, ellos acompañaban. No, porque ya directamente, ya ni siquiera podían tener un uniforme acorde a su ministerio, y frecuentemente los aliados los confundían con combatientes y a veces morían con el fusil en la mano o con la espada en la mano porque estaban en condiciones. Es difícil meternos o es difícil convencer a la gente para introducirse en la mentalidad de aquellos compatriotas y de aquellos sacerdotes compatriotas que veían en aquellos momentos difíciles, dramáticos de la vida nacional, que la única manera de convencer a los demás que estaban con ellos era hacer lo que ellos estaban haciendo, o sea, hacerse de un arma, combatir, morir por la patria, cosas que en estos momentos son conceptos absolutamente desconocidos para nosotros. Claro, por supuesto, hablando ahora, en la actualidad eso está prohibido, por ejemplo, para un capellán tener armas y eso, ¿verdad? Entonces, ellos estuvieron también en frente de batalla como uno más. En Cerro Corá murieron varios, en Cerro Corá. Murieron varios.
Probablemente alguno hubiese querido mantener esa prescindencia de la que hablas, pero los enemigos no se andaban con chiquitas para matar a cualquiera que estaba en el campo contrario, de manera que muchos murieron. Y lo más triste de todo, como es desde luego con casi toda la historia de la guerra de la Triple Alianza, ni siquiera sabemos dónde están, dónde fueron enterrados. No hemos tenido siquiera la dignidad, la correspondencia de saber sus nombres y saber dónde están. Hay un libro que habla de cada uno de ellos, que es el papel del clero en la guerra de la Triple Alianza, creo que es de Juan Bautista Gil Aguinaga. Está todo, están todos ahí. Yo creo que sería el papel de la Iglesia también saber, y creo que sabe, quiénes fueron esos, porque hubo muertos en ambos bandos. Después hubo los muertos que mató López por aquiescencia con el enemigo, o porque tal vez no asumieron la misma actitud que los otros. Decía, ¿por qué vos no hiciste la defensa de la patria como hizo fulano, por ejemplo? Ese ya era un delito, era traición a la patria. Como el caso del obispo Palacio. Como el caso del obispo Palacio. Ahí hay mucha tela que cortar. Claro, porque se lo consideraba como un traidor. Y de hecho fue apaleado. En la propia Poguel almorzaba con la familia López y de ahí lo levantaron a cintarazos porque no había ni siquiera la posibilidad, y eso también hay que decirlo, y forma parte de la revisión que tenemos que hacer de muchas cosas que consagramos como verdades indiscutibles. Tenemos que hacer que cualquiera que no manifestara la adhesión reglamentaria ya era considerado un traidor. Muchas veces sin siquiera la posibilidad de alzar una mano en defensa. Muchas veces. En la mayoría de los casos. Muy bien, estamos con Jorge Rubiane. Vamos a una pausa y volvemos con todos ustedes. Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Está con nosotros el arquitecto Rubiane. Bueno, sabemos que usted es un analista riguroso también de nuestra historia, por supuesto. ¿Qué pasó en San Fernando, arquitecto? Bueno, la historia de San Fernando es una historia triste, por darle una definición o un adjetivo, porque es el espíritu del Paraguay en derrota, que ya probablemente con pocas posibilidades, con pocas esperanzas, veía enemigos por todas partes. Y en Asunción quedó un componente nada menos que liderado por el hermano del presidente, que fue nombrado comandante general de armas, y él recibe la noticia de que los aliados habían cruzado la línea de Humaitá. Eso significaba, Humaitá era la última defensa en el río, significaba que Asunción, el resto del Paraguay, detrás de las líneas paraguayas, estaba absolutamente desguarnecida. Y entonces convocan una reunión de notables. ¿Quiénes eran los notables que se quedaron en Asunción después del desalojo del 21 de febrero de 1868? Los que quedaron eran extranjeros, o se quedaron algunas autoridades como el vicepresidente Sánchez, el mismo López, algunos otros miembros del parentesco oficial, y cualquier reunión que se hiciera fuera del conocimiento del mariscal era considerada una reunión subversiva, una reunión que no tenía razón de ser. Automáticamente aquellos que fueron convocados quedaron condenados con el mote de traidor, mientras tanto el Tribunal de Sangre de San Fernando le sacara una declaración oficial a garrotazos, porque esa es la realidad. Aquello era increíblemente cruel, pero era mucho más cruel que se le condenara a mucha gente inocente por el solo hecho de haber sido... Está el caso de la esposa del coronel Martínez, por ejemplo, que es brutalmente torturada, que resistió 6 veces al cepo de Uruguayana, que era una tortura brutal, y que después fue violada antes de ser fusilada, o antes de ser, muchas veces, mejor decir ejecutada, porque
A veces uno dice ajusticiado, y ajusticiado significa darle justicia. Claro. Y no puede decir fusilado porque no sabemos si se usó el fusil para matarla. A veces, como el caso de Pancha Garmendia, por ejemplo, que fue ejecutada con 2 mozalbetes adolescentes, cada uno con una lanza, ella arrodillada en el medio, y a la orden de ejecución, este de acá le tira un lanzazo y este otro por la espalda. Es atravesada de 2 lanzazos de ambos lados del cuerpo. La crónica dice que el soplido de la lanza nomás ya le echó a la Pancha, que estaba prácticamente exánime por la falta de alimentos. Sí. Entonces, esas son cosas, sobre todo hay que analizarlas también desde un espíritu cristiano. ¿Es posible hacer eso a un ser humano? Y sobre todo, ¿es posible hacerlo sin que existan suficientes evidencias de que algo tan malo hizo para merecer tal cosa? Sí. Pero después los redentores también cometieron muchos otros, vamos a decir, otras imprudencias, por llamarlo bien, porque no sabemos dónde están. No sabemos dónde están los restos de los que fueron fusilados, martirizados, muertos de esa manera. Todavía están a 20 kilómetros de acá. Están al costado del camino, no están en un lugar inaccesible. No hemos sido capaces De ir a buscarlo. de ir, por lo menos a ver. En territorio santo, allá por países árabes, la gente está sacando restos de personas que murieron hace 1800 años, Sí. 2000 años atrás. Nosotros no podemos hacer eso. En vez de tanta fanfarria, tanto festejo, tanta discusión por a ver quién fue más malo que el otro. Increíble, increíble. Arquitecto, pensando en ese dolor de aquellos sacerdotes, capellanes que dieron también sus vidas y que hoy son desconocidos, el obispo Palacio, usted había comentado también sobre un discurso que él hace frente a sus verdugos. A los que lo iban a fusilar. A los que lo iban a fusilar. ¿Cómo fue eso? Y qué fuerte, ¿verdad? Normalmente aparentemente como ustedes saben, yo más que historiador soy arquitecto. Cuando López dice en un momento de furia contra el capitán José Ignacio Meza, ese menos mal que murió, porque ese merecería morir de 4 balazos. 4 balazos porque 4 eran los componentes del pelotón de fusilamiento. Ajá. Entonces uno piensa, 4 balazos. ¿Por qué dijo 4 balazos? Porque el pelotón de fusilamiento, y después empiezan a escasear hasta los proyectiles y eran muertos a lanzazos. Y en los, los papeles, no sé cómo le dicen, pero de sangre del coronel Resquín, del general Resquín, los papeles decía que fue fusilado fulano de tal, murió de muerte natural el reo traidor fulano de tal. O sea que no le salvaba ni la muerte, pero los que morían de muerte natural, en realidad no morían de muerte natural, morían porque no estaban alimentados, no habían comido un pedazo de pan durante días, fueron salvajemente torturados, no resistieron a la tortura. Son cosas que tenemos que decir porque los paraguayos y fundamentalmente los jóvenes y los niños merecen saber algo más cercano a la verdad antes de ser como adoctrinados en una especie de fanatismo ciego que no nos permite entender bien las cosas. Porque para solucionar los problemas, y eso funciona para la plomería como para el fútbol, tenemos que saber dónde está fallando. No podemos adoctrinar solamente, tenemos que educar, y educar significa enseñar, y enseñar significa confrontar verdades o confrontar versiones para dar un paso más adelante hacia la verdad. Y confrontar versiones quiere decir
que tenemos que partir de un principio fundamental que es la tolerancia a la opinión ajena, que es la responsabilidad que nos obliga a estar delante de una persona que está absolutamente confiada en lo que nosotros le decimos. Ese es el papel del educador, que debiera ser el papel del político, que debiera ser el papel del líder. Pero esta tarde recibo un mensaje de alguien que me dice la capital de los, ¿cómo se llama? Aquellos que estaban en contra de López. Mi amnesia, no te estoy tomando un examen, es mi amnesia. ¿De aquellos traidores? De traidores, sí. La capital de los traidores. No se puede empezar una conversación calificando, condenando a alguien a una condición que no se ha verificado. No podemos hacer eso. No podemos hacer como compatriotas, no podemos hacer eso. Ya suficiente nos hemos dado de palos para que sigamos con eso. Inclusive el obispo Palacio, así como Cristo te voy a contestar después. Perdonó a sus verdugos, claro, ¿verdad? Hizo una locución que también fue discutida, porque la locución está reproducida integralmente en el libro de Juan, el que dije recién, Juan Silvano Godoy. La rebelión y el juicio de San Fernando, algo por el estilo, sí, donde el obispo Palacios, antes de ser fusilado, al borde de la fosa, porque la cuestión no era perder mucho tiempo. Era tirarlo directo. No, ya caía sobre la fosa, ya caía en la fosa, ya caía en la fosa. Le arreglaban un poco las cosas para la fotografía, pero... Y ahí hace un discurso dirigiéndose a sus verdugos y hace su defensa, hace su declaración de inocencia absoluta, de que fue martirizado, y al final dice que yo les perdono, ustedes no tienen la culpa, les perdono y cumplan con su trabajo y sepan, para que sepan esto. Bueno, la iglesia también, arquitecto, tenemos poco tiempo, pero me gustaría que nos comente cómo también contribuyó la fe para que el Paraguay no pierda su identidad. Estaba devastado, eran ya las instituciones destruidas, la iglesia, que era una referencia totalmente con el tema de los bautismos, tenía la historia, la identidad, esto que decías, ¿quiénes estaban allí que no los conocemos? Se fueron todos. Se fueron todos. Los documentos, es muy triste hablar de todo eso, pero se llevaron todo y nos dejaron ni siquiera la dignidad para reclamar lo que era nuestro, ni siquiera la dignidad, porque hoy nuestras autoridades que se jactan de su versación, de su conocimiento del mundo y del idioma inglés, no prestan atención. El feriado del 1 de marzo, el día más importante del Paraguay, fue trasladado de nuevo a otro día. Es inaudito, es criminal. Debería ser motivo de un juicio político al presidente, porque es inaudito. Si nosotros queremos fortalecer la identidad, y la identidad se fortalece de muchas maneras, pero no se puede dejar de ser uno mismo. No podemos dejar de movernos por lo que nos tiene que mover. No podemos dejar de recordar lo que tenemos que recordar y de venerar lo que tenemos que venerar. Esa es la misión de un gobernante, esa es la misión de una entidad nacional orgullosa de su prestancia, de su origen, de su historia y de lo que tiene que hacer en el mundo. Muy bien, agradeciendo tu presencia, arquitecto. La hora se nos va, pero un mensaje, un mensaje final para nuestra audiencia que están expectantes. Espero que sí. Espero que haya servido. Te agradecemos tu presencia hoy con nosotros en este día tan especial, así como dijiste, para todos los paraguayos que estamos celebrando el Día de los Héroes y también, por supuesto, la muerte del mariscal Francisco Solano. Ese, si me permiten el vocablo, porque es Día de los Héroes. Héroe es una persona que hace algo más, mucho más de lo que una persona normal hace normalmente.
Por eso alguien decía, fue un pensador mexicano, Daniel Cornejo, decía, compromiso es lo que hacemos cuando termina la obligación. Y esa es la razón de los héroes, cuando hacen más de lo que la obligación les impone. Muy bien. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias, Andresa, también. Nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces. Pronunciado a su patria defendió, paraguaya.